Corría el mes de febrero de 1898. Guatemala estaba por presenciar un magnicidio, el asesinato del presidente José María Reina Barrios, defensor de la reforma liberal, sobrino de Justo Rufino Barrios, originario de San Marcos y eterno enamorado de París. En este episodio de Expedientes Clasificados, escucharemos cómo una bala certera, disparada por un europeo, acabó con su vida y le entregó las llaves del poder a un hombre que instauraría una dictadura que duró más de 20 años. Martes 8 de febrero de 1898. En Guatemala se presentaba la actriz española Josefina Roca en el majestuoso Teatro Colón, el más elegante de la ciudad. El presidente tenía debilidad por las actrices. En Nueva Orleans se había casado, loco de amor, con una vedette de apenas 17 años. Pero de eso ya hacía más de una década, y Reina Barrios necesitaba distraerse. El país estaba sumido en una grave crisis política y económica. Apenas unos meses atrás, Reina Barrios había sofocado una revuelta en Quetzaltenango y había mandado a fusilar a los cabecillas. Ojo, no pierdan de vista este detalle, porque es importante a la luz de los hechos que vendrían después. Pero volvamos a esa noche, la del martes 8 de febrero de 1898. Reina Barrios quería olvidar sus penas y fue a ver a la dama que lo tenía encandilado. Estuvo con ella a eso de las 7:30 de la noche. A esa hora se despidieron y el general, satisfecho y feliz después de su visita, emprendió a pie el camino de vuelta a casa presidencial. Las calles estaban vacías. El presidente, envuelto en su capa, avanzaba en la oscuridad sobre la octava calle de la zona 1, acompañado por 2 de sus hombres de confianza. Lo que el presidente no sabía es que en el umbral de una puerta, escondido entre las sombras, lo acechaba un hombre. Al ver que se acercaba, le salió al paso. Good night, Mr. President. El presidente se desplomó, con el rostro ensangrentado. El disparo le destrozó la boca y lo mató. Los guardias, desconcertados, corrieron tras el asesino. Lo atraparon a 2 cuadras. En lugar de apresarlo y llevarlo ante la justicia, averiguar si había actuado solo o tenía cómplices, lo mataron a macanazos, ahí mismo. Los guardias no sabían qué hacer. La situación era terrible. Si aquella noticia se difundía antes de que se nombrara a un sucesor, podía desatarse una revuelta. Decidieron tomar el cadáver de Reina Barrios por los hombros y se lo llevaron así, arrastrando los pies, como si estuviera borracho, hasta casa presidencial. Ahí lo acostaron sobre la mesa del comedor y llamaron al Consejo de Ministros para una reunión de emergencia. Uno a uno llegaron los funcionarios. Al entrar, se persignaban, sobresaltados, ante el cuerpo del difunto sobre la mesa del comedor. En un salón del segundo nivel, los ministros deliberaron. No había tiempo para buscar culpables. La prioridad era nombrar un nuevo presidente y restaurar el orden. Según la ley, el sucesor del presidente debía ser el ministro de Gobernación, que por entonces era Manuel Estrada Cabrera. Pero había un problema. Un día antes, Reina Barrios había destituido a gritos a Estrada Cabrera y le había pedido a sus guardias que no lo volvieran a dejar entrar a su despacho. Técnicamente no había ministro de Gobernación, pero había un detalle. Reina Barrios no había firmado el despido, solo lo había ejecutado de forma verbal. Los ministros estaban discutiendo qué hacer cuando Estrada Cabrera irrumpió en el salón. Estaba furioso porque no lo habían convocado. Le recordó la ley a sus colegas y exigió que lo nombraran presidente. Estoy dispuesto a matar al que no firme. Eso les dijo, blandiendo su pistola, y nadie se opuso. Desde ese 8 de febrero de 1898 y durante los siguientes 20 años, Estrada Cabrera fue presidente de Guatemala. No fue difícil identificar al asesino material de Reina Barrios. Se llamaba Edgar August James Solinger.
era de nacionalidad inglesa. Había llegado al país unos años antes, solo y sin dinero. Se radicó en Quetzaltenango y ahí conoció a los hermanos Aparicios, grandes empresarios de Occidente, quienes le dieron empleo, vivienda y lo trataron como a un hermano. ¿Se acuerdan que meses antes Reina Barrios había aplastado una revuelta en Quetzaltenango y ordenado la ejecución sumaria de 2 de sus cabecillas? Pues bien, uno de ellos era Juan Aparicio, patrón y amigo de Edgar Sollinger. La versión oficial del nuevo gobierno fue que Sollinger había actuado como un criminal solitario para vengar la muerte de su amigo asesinando al presidente. Pero, ¿era esa la única razón? La popularidad de Reina Barrios venía en picada. En 1898, Guatemala estaba sumida en una profunda crisis económica. Los precios del café se habían desplomado y el país estaba hundido en deudas, porque Reina Barrios se había embarcado en varios proyectos onerosos. Había gastado manos llenas en embellecer la ciudad de Guatemala, a la moda de París, y había construido 2 líneas de ferrocarril, una hacia el norte y otra hacia Iztapa, y como si no fuera suficiente, había organizado un evento extravagante, la Feria Centroamericana. La gente estaba descontenta y Reina Barrios rodeado de enemigos. La actuación de sus guardias la noche que lo mataron hizo que Guatemala hirviera con rumores. Fue muy comentado que uno de sus colaboradores más estrechos, Emilio Ubico Urruela, llegó al lugar donde yacía el asesino en el piso. Al ver el cuerpo del hombre, sacó su revólver y lo remató. Desde entonces, a Ubico Urruela le apodaron el Matamuertos. La Guatemala de la época no compró del todo la versión oficial de un asesino extranjero, que actuó en solitario movido por la venganza. Un periodista de la época, Flavio Guillén, escribió estas líneas. Misterioso, impasible, sombrío, en la mano el revólver homicida. El triunfo en todo el ademán, se abre paso a nuestra historia por la desusada puerta del crimen heroico. En 3 minutos desenlaza el intricado drama político con un golpe de tragedia. Parece que era inglés. ¿Por qué mató? Es cierto que ante el criminal fusilamiento de Juan Aparicio, juró vengar la inequidad cometida en su generoso patrón. Francamente, qué increíble es ese caso de adhesión tan raro. ¿No es más cierto que hombres resentidos o ambiciosos, cobardes o acobardados, descubriendo en Sollinger al hombre, compraron su discreción y valentía? De prócer estatura, altanero del continente, agraciado el rostro, no impresiona mal. Un detalle más, era zurdo, no pertenecía a los locos perseguidores. Disparando con la izquierda, partió la lengua mentirosa, con bala que fue punto final de la política más loca que presidente de república haya ideado en Guatemala.